Bienvenidos a todos de vuelta. Unos 2 minutitos más, no estamos todos los que estaban antes. Ok, bienvenidos otra vez. Estamos apenas 12. Creo que hace rato estábamos casi bordeando los 22. De todas maneras, creo que han sido bastante irregulares nuestras sesiones sincrónicas. La semana pasada estábamos apenas 9, si no me equivoco. Eh, Y honestamente lo lamento porque creo que lo interesante de las sesiones de formación en línea es precisamente el encuentro con el profesor, ¿no? Pero ahí ustedes verán. Como ustedes saben, la idea de esta segunda parte es que participe la mayor cantidad de gente que desea hacerlo. Cuando quieren participar, consideren el tiempo de su intervención, no monopolicen el micrófono, enciendan su cámara, no olviden presentarse, porque su participación será tomada en cuenta en los foros. Lo había explicado la primera vez en nuestra primera sesión. Eh, Habrán percibido que los foros todavía no están calificados porque estoy revisando los videos y anotando quiénes han participado para que aquellos que participaron en las sesiones sincrónicas pues les pueda incrementar la calificación en el foro. Ténganme un poquito de paciencia, mañana voy a subir la tercera semana también de nuestros cuadros comparativos y inmediatamente me podré calificar el trabajo de la cuarta a fin de llegar en los plazos dispuestos por la institución. Pero ya todo está, digamos, encaminado, tengo buena parte de todo el proceso sistematizado. Suelo tomarme apuntes de los trabajos para ayudarles y clarificarles en aquellos detalles que hubiesen podido errar o merecen la pena ser revisados o mejorados o ampliados, perdón, no amplificados, ampliados. Bueno, este espacio es suyo, nuevamente bienvenidos. Quien quisiera participar, pues es libre de hacerlo. Voy a revisar si hay manitos levantadas para que puedan vertir sus opiniones, no solo de esta última exposición mía, sino eventualmente del trabajo a lo largo de estas semanas y en la medida en la que hubiese sido satisfactorio, benéfico, haya podido o no aportar algún conocimiento que pudiese mejorar lo que ustedes ya sabían sobre la temática, o eventualmente hubiese podido ampliar eh, su rango de acción y de posibilidades en el campo de la docencia. Adelante, pues, cierro micrófono y espero sus intervenciones.
Cristina, su micrófono y su cámara está apagada. Buenas noches, licenciado. Sí, disculpe, justamente estoy en acto de toma de nombre. Sin embargo, antes de que inicie, quería hacer una participación. Adelante, por favor. Ya. Justamente como decía, haciendo mención a la sesión de la clase anterior, cuando nos hablaba de recuperar los valores ancestrales de nuestra cultura, usted mencionaba que es el último que los maestros seamos quienes ayudemos a que se pueda mediar dentro de nuestros distritos la cultura, es decir, realzarla. Entonces yo ponía un punto crítico en el caso de mi distrito. Estoy por el sector de Tijuana. En ese caso es una zona minera y se nos hace un poco difícil. ¿Por qué? Porque la mayoría son provenientes de distintos departamentos, de Cochabamba, de Sucre, de La Paz mismo. Pero lamentablemente ya se han olvidado de su cultura. Aquí se reconoce la lengua como leco, entonces su cosmovisión, su psicología vendría inclinada a la cultura leco. Sin embargo, como hay muchos migrantes, esto ha quedado de lado. Por otro lado, existe la influencia quechua y aymara. Sin embargo, esta ha sido por los estudiantes no conocen la lengua, desconocen leco, aymara, quechua, solo los padres y en este caso los abuelos. Entonces, si desde ya la lengua la desconocen, tampoco se puede, tampoco tienen conocimientos de sus tradiciones. Entonces, hablar de una psicología o bueno, de una cosmovisión de los pueblos indígenas eh, parece complicado porque lamentablemente los jóvenes ya han dejado de lado sus tradiciones, su cultura, su creencia, más se han dedicado ahora al consumismo y como le decía, es una zona minera, ya está más inclinada al consumismo, al materialismo. Entonces, creo que parte de hablar de identidad cultural, de la riqueza cultural, como usted mencionaba, ¿no? Con ejemplos, hablar que existen otros métodos que se pueden utilizar, no necesariamente científicos o farmacológicos, como decía, sino medicina tradicional. Eso sería mi aporte, licenciado. Cristina, muchas gracias. Lo que Cristina nos menciona es un elemento que me gustaría darle un poquito de profundidad bajo la siguiente perspectiva. Los esencialismos nunca son buenos. Es decir, obviamente quisiéramos que la cultura leco subsista, sea próspera, sea vital, mantenga su modo de vida y sus tradiciones por encima de culturas foráneas, culturas migrantes. Las zonas mineras son especialmente atractivas para la gente que está buscando mejorar sus condiciones económicas. Pero ¿qué lugar en el mundo no lo es? Las ciudades funcionan bajo la misma dinámica. La minería es solo uno de los elementos. Miremos Santa Cruz. El gran debate en Santa Cruz es la población colla en el mundo de los gambas, ¿no? Y cómo ha cambiado ese contexto donde tenían unas formas de vida, unas tradiciones que han sido, digamos, eh, eh, han sufrido la avalancha de la erupción colla, cambiando sus tradiciones, sus modos de vida, etcétera. Pero yo se lo digo como antropólogo, no hay culturas inmóviles, no hay culturas esencialistas, ¿no? Es decir, eso es lo más cercano al fascismo, al dogmatismo de la raza, pensando de que esas culturas, esas tradiciones tienen que permanecer para siempre y si no, no se mantienen o se transgreden, entonces se perdió la cultura, ya no hay cultura. Eso no existe, ¿no? No existe un pueblo sin cultura. Es una cultura que se transforma, se reinterpreta, se representa en base a sus pobladores. Entonces, población aymara, quechua, migrantes de distintas partes de Bolivia que arriban a Tipuani en busca de prosperidad, están construyendo la nueva cultura de Tipuani. Usted en calidad de profesora, entonces le recomendaría no busque esencialismos, no busque que
que el migrante de padres quechuas hable quechua. Probablemente no le interesa, no quiere, pero eso tampoco significa que se hayan occidentalizado, se hayan vuelto capitalistas o materialistas. Todavía no lo sabemos, habría que hacer un estudio en profundidad de los comportamientos culturales de este tipo de sociedades. Sabemos que donde hay minerales y donde hay riqueza, pues la gente convierte el capital económico también en cierto tipo de comportamientos, a veces dañinos, a veces perversos, donde pues se visibilizan cierto tipo de arbitrariedades difíciles de digerir. Pero creo que el papel que jugamos nosotros como profesores es precisamente hacer el ejercicio, no como los filósofos de construir una verdad o trabajar en base a esencialismos, sino de ayudarle a la gente a encontrar su cultura, a interpretarla, a poder sacar los valores propios que ahora en Tipuani están construyendo una nueva cultura a partir de las migraciones. Es lo que podría sugerir y recomendar, ¿no? Abandonemos los esencialismos, seguramente que sería más lindo que la cultura leco se mantenga y se hable leco y que los migrantes no lleguen a Tipuani para destruir la cultura leco. Pero ni usted ni yo vamos a poder evitar eso. El papel que podemos jugar es más bien ayudarle a los estudiantes, a los jóvenes, a esta nueva generación de personas viviendo, conviviendo en Tipuani, el modo de construir lo mejor de la nueva cultura de Tipuani, que quizás ya no se llamará Leco, ya no se llamará Quechua, ya no se llamará Aymara, sino será la cultura tipuanense, no sé, no sé. Y lo propio con los cánones y valores psicológicos. Le cedemos el paso a Jimena. Por favor, no se olvide de encender su micrófono y su cámara. Licenciado, compañeros, buenas noches. Desde La Paz, ¿no? Con un poquito de frío, saludar a todos y cada uno de mis compañeros licenciados igual. El aporte, ¿no? Quizá recopilando todo lo avanzado y los trabajos que se han presentado, ¿no? Hablar de una psicología, como decía, esencialista, no, yo creo que no estamos en estos tiempos para hablar de que sí o sí conservar algunas cosas, porque si bien la colonización o la invasión, como muchos lo podemos llamar, desde la llegada de Cristóbal Colón, las cosas han cambiado, ¿no? O sea, no hay una cultura pura, porque donde quiera que hay una cultura siempre ha llegado o hay rasgos de lo que la colonización nos ha dejado, ¿no? Y de acuerdo a eso, como menciona usted, no tenemos que ir adaptando, tenemos que ir formando una nueva forma de ver la vida, considerando, yo creo, los aspectos buenos y los aspectos malos de cada uno, ¿no? Y sacar siempre lo provechoso. Si bien en algunos lugares, cuando yo estaba trabajando en la ciudad, veía que muchos migrantes del campo no les gustaba hablar el idioma aymara, cuando se trataba de poesías en la misma normal, ¿no? Cuando decíamos una poesía en idioma originario y teníamos compañeras que entran por modalidad B, ¿no? Que saben hablar la lengua, no querían hacerla. No, me da vergüenza, no decían y se negaban, ¿no? A partir de ahí es donde yo misma me puse a pensar, ¿no? Porque yo añoro hablar y declamar en aymara, me encantaría, yo decía, porque hablante no soy, eh, fácilmente, ¿no? Sí entiendo y algunas palabras puedo expresar, pero hablante netamente no soy, me gustaría aprender, decía. A partir de ahí, yo creo que como profesores de filosofía podemos fomentar a nuestros estudiantes, ¿no? Quizá no a recuperar, pero sí a amar y hablar con orgullo de nuestras culturas, ¿no? Para poder rescatar lo mejor que ha tenido cada una. Si bien está el aymara, el quechua, el eco, el tacana, hay varias culturas que podemos rescatar aquellas cosas buenas y no necesariamente que hablen nuestros estudiantes, sino hablar del tema en nuestras clases para que vean y revaloricen todo lo que las culturas nos han dejado. Si bien han dejado cosas malas, también han dejado cosas buenas, ¿no? Y hablar de esos ámbitos y que sean críticos
y reflexivos, nos va a ayudar harto en el área, ¿no? Porque no todo es color de rosa, ¿no? En las culturas, ¿no? En la cultura aymara, en la cultura quechua, no es todo color de rosa, no ha sido todo bonito, ha habido sacrificios, ha habido actitudes, si hablamos de del patriarcado, todo eso, ha habido actitudes, pero tenemos que buscar la manera de ser reflexivos en nuestros avances, ¿no? Tocando estos temas con nuestros estudiantes. A partir de ahí yo creo que vamos a revalorizar y vamos a aportar un poquito a lo que es la psicología indígena, ¿no? Ese sería mi aporte, licenciado, y comentarle, ¿no? En la manera personal, me gustaría harto que se hablara mucho, mucho de la psicología indígena, ¿no? Porque hay mucho que rescatar en nuestras culturas, no solamente quedarnos con lo extranjero, porque a partir de estas clases me he dado cuenta de que eh, la colonización o la historia universal que nos cuenta no es real, no parte de nosotros, es algo que nos han impuesto y queramos o no, al avanzar historia en nuestros colegios o el profesor de historia, es mecánico, las fechas ya están, los sucesos ya están, pero si analizamos mejor o vemos desde nuestro ámbito, desde nuestro propio vivir aquellas situaciones, es distinta la historia, ¿no? Y a partir de ahí se podría considerar la psicología indígena también partiendo de nuestra historia, ¿no? Formar y hacer una conexión, un enlace sería bonito en el ámbito escolar o pedagógico, licenciado. Jimena, Rocío, muchísimas gracias. Efectivamente, me gustó mucho cómo empezaste la historia de la humanidad, no solo de nuestros pueblos. Creo que todos los pueblos del mundo algún momento fueron pueblos colonizados, pueblos esclavizados, pueblos violados, pueblos sometidos. Todos. Yo creo que no hay uno que se haya salvado. De un momento en un momento de la historia uno fue dominante y después vino otro imperio más fuerte y los dominó y cobraron venganza y el tiempo pasó y después entraron en auge, después en declive. Pensemos en el imperio romano solamente, ¿no? Ustedes saben, el imperio romano duró más de 5 siglos, 8 siglos de prosperidad y bien para desaparecer y extinguirse completamente. Uno de los imperios más largos de la historia humana ha desaparecido completamente. Hoy día son un montón de países europeos, ¿no? Estos mismos europeos que después se han peleado, se han sacado la mostaza en una guerra mundial donde se han matado entre ellos y hoy día se están volviendo a matar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo te doy la razón. Vivimos en una historia que ha sido construida en base a la violencia, la violación, el exterminio y la, digamos, proscripción de las tradiciones culturales de los pueblos defenestrados o de los pueblos que han sido sometidos por el vencedor. Pero como le decía a tu otra compañera, yo creo que nuestro papel en la historia es fortalecer el momento cultural y la gente con la que estamos trabajando. Tal como vos lo dices, es muy importante poder construir junto a nuestra comunidad educativa esta revalorización de los cánones de la cultura y cómo aporta esto a la psicología, que es lo que no estamos sabiendo hacer y creo que este curso es muy valioso por eso, porque podemos repensar aquello que pensábamos que ya venía listo y cocinado en un manual. Nosotros realmente somos protagonistas de la construcción del nuevo pensamiento, porque tenemos la oportunidad no solo de enseñar, sino también pensar lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. En consecuencia, sí, yo les animo mucho a que podamos emplear el aprendizaje de este módulo en ese propósito, en repensar nuestra vida, nuestros cánones culturales. Fíjense, mucho de lo que habla la psicología indígena y cómo se ha expresado en este módulo tiene que ver con la importancia y el interés que tiene todo el mundo en poder arreglar el planeta del daño que le ha hecho la industrialización, el mundo capitalista y cómo todo esto ha supuesto pues la destrucción, la devastación de bosques, de la mortandad de animales, la destrucción de sociedades enteras, el incremento de la pobreza, las condiciones de miseria en la que viven los más pobres y las groseras condiciones en las que viven los más ricos. Todo esto tiene que ayudarnos a construir un mundo mucho más justo, equitativo, pero desde el canon de psicología, desde el canon de la psicología, dejar de pensar de que la psicología es lo que nos enseñan en los manuales y en los textos de los psicólogos gringos o los psicólogos europeos. Nosotros tenemos unos cánones
que son absolutamente válidos y legítimos para poder repensar nuestra relación con nosotros mismos, con el mundo y con lo divino. Gracias, Jimena. Le damos paso a Jimena Choque. Sabe, quiero rescatar algo que usted mencionaba sobre reconocer otros saberes, otros conocimientos, y creo que es lo que nos está faltando a nosotros como maestros, ¿no? Me generalizo entre tantos maestros que lamentablemente hemos visto que los textos del Ministerio de Educación este año han sido rechazados solo por una situación que yo considero que ha sido principalmente la falta de tal vez de reconocer que hay otros conocimientos fuera de lo que se ha aprendido en lo normal, ¿no? En las planificaciones que se hace a un principio de año se establecen lo que son los contenidos que se van a llevar durante la gestión. Y ahí yo veía en muchas reuniones donde nos reunimos por áreas que lamentablemente no existen, tienen miedo, para mí, tienen miedo a lo que se desconoce, tienen miedo a tal vez poder investigar más allá de lo que se ha aprendido. Ahora bien, tocar conocimientos como estos de psicología indígena, de filosofía latinoamericana, que son contenidos que tal vez nuestros estudiantes casi poco lo ven, es más difícil, considero, en la ciudad poder enseñar esos contenidos. ¿Por qué? Porque se les pregunta, ¿no? En las clases, ¿ustedes conocen de esas tradiciones? ¿Hacen esto? Y son pocos los estudiantes que tienen una conexión con algo que practican, digamos, como la chaya, la coa y tantas situaciones, ¿no? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, estoy de acuerdo, ¿no? Que se puedan implementar más contenidos y reconocer otros saberes, pero lamentablemente estamos en una época donde hay tanta, no sé, la tecnología, que no se está dando esta transmisión de conocimientos de los padres a los hijos, que se está perdiendo más nuestra identidad cultural, ¿no? Eso es lo más lamentable y eso es lo que quería rescatar y lo que quería tal vez mencionar. Me pareció muy interesante este módulo donde reconocemos que tenemos un diferente punto de vista, una diferente forma de tal vez de pensar y que nosotros no siempre podemos vivir en ese conocimiento occidental donde nos habla de algo ya establecido, nosotros tenemos otro punto de vista desde nuestra propia concepción, ¿no? Entonces, eso es lo que quería rescatar del licenciado compañero. Gracias, Jimena. Lo que mencionas es muy importante y tus preocupaciones son legítimas, pero yo les animaría a que no tengamos miedo a la tecnología, a la diversidad cultural, que no le tengamos miedo también a volver a empezar de cero. Sé que sería lindo eh, para mucha gente, me incluyo, ¿no? Sería muy lindo volver a los valores ancestrales, a volver a vivir en comunidades. Yo he tenido la suerte de vivir en el altiplano, en Jesús de Machaca, eh, donde todavía se ejerce el gobierno de los Malcus y junto con su mamataya están los dos como pareja trabajando por su comunidad. Hombre y mujer, chachaguarmi, ¿no? Literalmente todo eso que dicen los libros, yo lo he visto así en carne y hueso y me ha emocionado ver de que se sigue sosteniendo modos de vida tan antiguos, ¿no? Pero, y claro, yo quisiera que todos los bolivianos pudiésemos recuperar eso, pero eso no va a pasar, ¿no? Tenemos que ser así también no solo honestos con la historia, porque la historia es así, ¿no? Lo acabamos de explicar, ¿no? Somos el resultado de muchas guerras, muchas violaciones, muchas invasiones, muchas confrontaciones, y somos ese resultado. Hoy por hoy somos eso. Hace mucho tiempo atrás era otra cosa, ¿no? Estaba viendo el otro día precisamente un documental, ¿por qué cayó el Imperio Azteca? El Imperio Azteca cayó principalmente porque los españoles vehicularon, eran el camino
más rápido para deponer a los aztecas. Los aztecas que se convirtieron en un reino que oprimía al resto de las poblaciones mesoamericanas. Y fueron los tlaxcaltecas, un pueblo tremendamente guerrero, que se unió a los españoles, a Cortés, y le dieron guerra a Moctezuma hasta deponerlo y defenestrar el imperio azteca. Entonces, claro, uno ve así la historia en perspectiva y se le acaban los esencialismos, se le acaban las ideas románticas de que se está perdiendo todo en las ciudades, de que no se puede llevar a cabo una dinámica distinta dentro de las aulas en el contexto urbano. Yo les empujaría a creer en ustedes mismos y creer el rol que juegan dentro del contexto en el que trabajan. Y una vez más, apelaría a no crear una narrativa esencialista de que si no vivimos una challa, si no tenemos, si no practicamos tradiciones ancestrales, entonces nos hemos occidentalizado. Yo creo que es un poco maniqueo, ¿no? Es decir, si no es así, entonces todo lo contrario está mal. Tenemos que trabajar en construir la cultura de la hora, la cultura del presente. Es una cultura influenciada por Occidente, influenciada por la tecnología, influenciada ahora por la inteligencia artificial, influenciada por los valores económicos contemporáneos, pero también es influenciada por la cultura aymara, por la cultura quechua, por la cultura guaraní, por la cultura de los pueblos indígenas originarios en su conjunto. Está influenciada por otras culturas que han venido a vivir aquí en medio de nosotros, ¿no? Ustedes saben, hay muchos jóvenes brasileños estudiando aquí en Bolivia, peruanos, chilenos, hay migrantes que vinieron durante la guerra, eh, gente que llegó desde Croacia, desde la ex Yugoslavia, gente que vino de Italia, gente que vino de Alemania. Entonces, lo que llamamos Bolivia hoy es un conjunto de muchas tradiciones culturales que están construyendo el presente de la cultura. Nuestro oficio como profesores es que esa cultura tal y como se expresa ahora, se exprese de la mejor manera posible y que recupere lo mejor de las otras culturas, incluidas las nuestras. Por eso, el valor de este curso, de que no nos olvidemos que tenemos un patrimonio cultural que es muy importante, muy valioso. Hoy día estamos hablando de medio ambiente y de reparar el planeta de la contaminación que nosotros hemos provocado, pero la respuesta está precisamente en los modos de convivencia armoniosos con la naturaleza, con los animales y el mundo y el medio ambiente para evitar que se degrade y se destruya. Y allí estaba, o sea, no necesitamos inventar la respuesta, ya estaba, ya se había construido esos cánones culturales, entonces hay que recuperarlos, pero para eso, para incorporarlos a nuestra cultura actual, porque al pasado no vamos a poder volver, pero podemos construir una cultura sana, una cultura acorde a las necesidades de nuestra época. Le cedemos el paso a Waldo, por favor. Ya, buenas noches, licenciado, compañeros. Estuve analizando todo lo que mencionaba, ¿no? En cuanto a lo cultural, lo psicológico y, bueno, todo lo que hemos visto a lo largo de este módulo. Y sí, de la misma manera yo comparto la idea que tiene usted, licenciado. Quería partir desde ese punto que prácticamente nosotros somos fruto de aquello que ha venido, o bueno, que ha llegado hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y por tal motivo nosotros no podemos hacer nada para tal vez eliminar ese aspecto y se me ha llegado a la mente. Primero he pasado por una idea de, no sé, adoctrinamiento, después una idea de etnofagia, así hasta que he llegado a la conclusión de que eh, o una palabra que es pluralidad, y es a lo que prácticamente nosotros deberíamos enfocarnos, ¿no? Hoy en día tenemos estudiantes que no necesariamente son de la cultura o del lugar, sino que por X o Z motivo están en el lugar en ese momento y no por eso se le tiene que enfocar o netamente llevar hasta el aspecto cultural del lugar, porque después de todo los jóvenes están llegando de otro lugar
Y el hecho de que tal vez queramos ver solamente las actitudes o aspectos culturales del lugar hace que el mismo estudiante llegue a una idea de ¿y yo qué soy? ¿O dónde estoy? ¿O qué, cuál es mi importancia aquí? O no debo participar? ¿O qué va a suceder? Y es lo que pasa cerca, ¿no? A lo que yo estoy ahorita pasando. Por ejemplo, sin ánimo de extenderme, en donde yo trabajo, en la localidad donde yo trabajo, se está acercando una actividad, una fiesta grande, la cual yo comento con los estudiantes, ¿no? Porque estamos hablando acerca de identidad cultural. Y ahí les digo, miren chicos, está llegando esto, ¿quiénes van a participar? No, yo no participo. ¿Y por qué? Porque no, mi familia no es de aquí, entonces no creemos tanto en esas tradiciones y por esa razón no participamos. Y yo, ya, muy bien, conociendo y recordando acerca de la pluralidad de un lugar, de un entorno, entonces no, no podemos enfocarnos simplemente y decir, ¿cómo no vas a participar? Sino que más bien decir, muy bien, ya, entonces puedes ir a observar, ir a conocer, promover prácticamente lo que se practica en el entorno. Eso no significa que se les está obligando, y mucho menos decirles, ya, si tú no eres del lugar, no participes, sino que más bien ir a conocer. Ahora, a lo largo de estos módulos he llegado a comprender más acerca de este aspecto, de lo que es la psicología cultural, ¿no? La psicología indígena. Y yo creo que hoy en día estamos enfocados y encaminados hasta a ese aspecto, de valorizar, ¿no? Esos aspectos culturales, psicológicos que cada cultura tiene, pero también tenemos que enfocarnos en esa palabra, pluralidad, enfocarnos en reconocer también y aceptar y promover todo lo que los jóvenes hoy en día tienen prácticamente en sus conocimientos. Eso es nuestro trabajo, más que tal vez eliminar una idea, sino más bien promover, compartir con los demás, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, pues mm, siempre delimitando el aspecto psicológico de una cultura y decir, no, psicología indígenas, de los indígenas. No, yo considero que la psicología es general y si bien hay conocimientos que se han enfocado a los entornos en los cuales pertenecían, también los podemos ver y podemos identificar en nuestros entornos. Muy bien, al inicio usted nos hacía conocer también acerca de esa cultura que prácticamente tienen otro tipo de pensamientos, otro tipo de costumbres y todo de tradiciones. Y si bien lo que decía Sigmund Freud, ¿no? En esos aspectos, ¿no? De las etapas sexuales, podemos identificar también este aspecto. Tal vez los papeles se invierten, ¿no? Y se pueden identificar varios aspectos también sobresalientes en eso, ¿no? Eh, Nuevamente, licenciado, es realmente interesante este módulo. La verdad, sinceramente, me hubiera gustado dar mucho más de mí en el aspecto de los trabajos, puesto que he notado que no he sido lo suficientemente adecuado, pero aún así le agradezco que usted nos imparte sus conocimientos. Eso sería por mi parte. Waldo, muchísimas gracias, sí, y te agradezco tus participaciones, han sido constantes y muy provechosas para todos, ¿no? Tu criterio y tu punto de vista nos ha ayudado a repensar muchas cosas. Efectivamente, como lo mencionabas en tu intervención, el pluralismo cultural es el camino que nos va a ayudar a poder construir una mejor agenda pedagógica, nosotros en calidad de profesores, ¿no? Y esa agenda pedagógica, como tú lo decías, por ejemplo, en el caso concreto de la psicología, pues no es crear absolutos y como vos mencionabas, pues no hay la psicología y esta psicología no es occidental, sino existe las psicologías y estas psicologías construyen nuestra comunidad de pensamiento, ¿no? Sobre distintas variables y constructos culturales, sociales y psicológicos. Creo que el gran aporte del módulo es precisamente sacarnos de la cabeza de que la única psicología válida es la psicología occidental
y recordar que hay cánones, que hay propuestas, que hay una herencia y una narrativa cultural que tiene un poder psicológico sobre la construcción del individuo, de la persona, de la personalidad del sujeto a partir de esos cánones, ¿no? No es lo mismo ser chulla que ser en pareja, no es lo mismo vivir en comunidad que vivir solito, no es lo mismo relacionarse con la naturaleza de una forma amigable que explotarla sin el menor remordimiento, ¿no? Entonces, todo esto puede cambiar nuestra perspectiva sobre la realidad. Lamentablemente, el tiempo avanza muy rápido. Nos quedan 3 minutos de esta segunda sesión. Voy a volver a abrir, apenas se termine el tiempo, una sesión adicional para que puedan participar los que deseen completar este último tercio. Y con esto ya cerraríamos nuestro encuentro el día de hoy. Le vamos a hacer paso a Melvi, y si nos alcanza el tiempo, a Eric. Y si no alcanza Eric, nos reconectamos. Perfecto. Adelante, por favor, Melvi. Buenas noches, licenciado. Yo quería hacer un recordatorio, digamos, de lo que yo he podido leer en la primera semana, si no me equivoco, en uno de los libros. Señalaba lo siguiente: muchos de los investigadores, a veces los que están investigando, se puede decir, saberes o conocimientos indígenas, los mismos investigadores no son indígenas. Em, y es muy cierto, digamos, si yo me atrevo a hacer una investigación acerca de una comunidad, digamos, en el lugar donde trabajo, son quechuas. Y yo, bueno, mis abuelitos son de una comunidad aymara. Si yo me atrevo a hacer quizá una investigación, tal vez no voy a poder recuperar la esencia de lo que es esa comunidad. Puede ser que quiera tener buenas intenciones y demás, pero creo que a eso se refería en el libro, en el que decía muchos de los investigadores no necesariamente son indígenas, y ahí es el primer error que a veces cometemos, porque seguimos viendo desde forma exterior una cultura, no la estamos viendo de forma más activa, de forma más participativa. Sin embargo, creo que como educadores nosotros, nuestro deber o nuestro rol en este caso sería tal vez incentivar a los mismos estudiantes quienes tal vez sí han nacido ahí, sí están en el contexto, puedan, puedan indagar más. Por ejemplo, yo ya hice eso con mis estudiantes, ¿no? Les he hecho hacer investigaciones eh, por grupos, entre dos, entre tres, han ido a alguna casa así de personas mayores que sí conocen de algunas tradiciones de la comunidad, y sí han logrado recuperar en audios y poder comentarme qué es lo que realmente ha sucedido. Lo bueno del lugar donde trabajo es que no veo que se avergüencen o demás, no. Por lo contrario, sí lo valoran y eso es muy rescatable, pero creo que con nuestro rol es efectivamente eso, poder trabajar más esa parte desde la parte de ponerse del yo. Yo voy a investigar eso y no de forma exterior, porque si hacemos eso, creo que estaríamos cerrando, ¿no? Seguimos viendo desde de forma alejada a una comunidad, o al decir, los indígenas hacen esto, seguimos viendo desde fuera, seguimos cometiendo el mismo error que en algún momento